Ok, listo. Voy de nuevo. Em, Solo que voy a darle propaganda a FEPADE, pero no importa. El punto es este. Vamos a ver vínculos nosotros entre las tareas, les decía. Y dependiendo de los vínculos, así va funcionando también la manera en cómo se van conectando las distintas tareas entre sí. Entonces, como pueden ver, prácticamente aquí tenemos 4 tipos de vínculos. El primer vínculo es fin a comienzo, el otro es comienzo a comienzo, el otro es fin a fin y comienzo a fin. El comienzo a fin es el que es más raro. Veamos nosotros, cada uno. El fin a comienzo prácticamente está estructurado de forma default, o sea, ya viene así, que con solo poner un número, de alguna manera ya me aparece como fin a comienzo. El fin a comienzo tiene que terminar primero una tarea para que comience la otra. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando inmediatamente termina una tarea y empieza la otra, ahí no estamos dejando holgura. Y cuando nosotros no dejamos holgura, esas tareas o la unión de todas esas tareas se convierten en ruta crítica. Así se le va a llamar, la ruta crítica. Pero yo puedo darle holgura. Para darle holgura a una tarea, si se dan cuenta en la columna de donde tengo yo aquí la definición de tipo de predecesora, aquí hay una columna que dice posición, ¿verdad? Entonces, esa posición, si de alguna manera es positiva, significa que va a terminar la tarea A y si yo le pongo aquí 4, se va a esperar 4 días para poder iniciar la tarea B. Así funciona eso. Pero también yo le puedo poner en negativo. ¿Qué significa? Que antes de que, si vuelvo a ocupar el 4, si pongo -4, vaya, 4 días antes de que termine la tarea primera, que es la A, puede iniciar la tarea B. Si yo le pongo negativo. Repito de nuevo, positivo es holgura y en negativo es permitir que empiece antes de que termine una tarea. Así funciona la cuestión de la posición. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta parte? Bueno, el otro tipo de vínculo es comienzo a comienzo. Comienzo a comienzo significa de que inmediatamente empieza una tarea, va a empezar la otra. Igual, yo le puedo dar, digamos, inicio posterior de comienzo a comienzo a una tarea. Si yo le pongo aquí un número positivo, hagamos de caso, ocupemos siempre el número 4. ¿Qué significa? Que una vez empieza la tarea A, 4 días después va a empezar la B. Y miren en este caso, que aquí tengo el comienzo de la tarea A, pero 4 días antes puede estar iniciando la tarea B. O sea, dependiendo del signo que yo le ponga a la posición, así funciona esto, ¿verdad? Y la última es bueno, de las más ocupadas, porque comienzo a fin casi no se ocupa. Es fin a fin. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo fin a fin, es que no importa cuándo empiece una tarea o la otra, ambas tienen que terminar en la misma fecha. Eso es fin a fin. Pero también, repito, yo le puedo decir que la tarea A podría terminar, ¿cómo se llama? Días, podría terminar antes de la B, si yo le pongo aquí el valor positivo de posición, o podemos hacer que termine antes la tarea B si yo le pongo signo negativo, ¿verdad? Estamos. Entonces, así funciona esto. Hay otra que es bien rara, que es esta, el comienzo a fin.
El comienzo a fin dice que primero tiene que haber finalizado la tarea, hacia donde va la precedente, que sería la B, para que inicie la A. Imagínense, bien raro ese tipo, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, es que podemos disponer nosotros, en estos casos, de las predecesoras. Vamos a ver ya en el proyecto cómo funciona esto. Vaya, veamos. Entonces, ¿qué tenemos? En el proyecto, miren qué pasa aquí. No sé si vamos a hacerlo más grande esto. Aquí no se suele apreciar porque aquí hablamos de horas, en cambio aquí sí hablamos de meses. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Que la tarea 16, que es listado de atractivos turísticos, yo le había dicho que debería terminar esta tarea, la de adecuación de plantilla, y después tendría que empezar el listado de atractivos turísticos. Veámosla. Desplazarse a la tarea. Y miren, aquí está, ¿ve? Que primero tiene que terminar la plantilla, la adecuación de la plantilla, y después podemos nosotros iniciar con cómo se llama el listado de atractivos turísticos. Pero si yo le pongo aquí, observen, si yo le pongo aquí en lo que se refiere a predecesoras y yo le pongo aquí, miren, le voy a poner que puede empezar 4 días, solo le pongo el 4 aquí, antes de que termine el otro. Miren lo que va a hacer, a ver si voy a subir un poquito. Miren cómo está ahorita, y le voy a poner que puede empezar 4 días antes de que termine esta tarea. Miren lo que pasa. Ah, no, eso sería después. Lo aventé 4 días después, por eso se me fue hasta aquí. No, yo lo quiero que empiece antes. Vale, le voy a poner más días. Si quiero que empiece antes, le voy a poner menos 4 días. Uy, menos 4 días. Veamos qué pasó. Miren lo que pasó. Entonces, dependiendo de la posición que estoy diciendo aquí, que no necesariamente tiene que haber terminado esta tarea, porque yo pude haber empezado esta otra. Si ustedes se dan cuenta, esta está hasta noviembre, y en realidad esta tarea se ha hecho mucho antes, porque la hemos estado trabajando en estos días nosotros. Entonces, por eso, aquí también, si yo quiero, observen lo que voy a hacer. En base a eso, significa que fin a comienzo no me funciona aquí. Ah, entonces, ¿cuál me funciona? Me funciona comienzo a comienzo. Y le voy a decir que puedo empezar 10 días después de haber empezado esta otra. Y miren cómo va a moverse. Aquí le voy a poner 10 positivo. Y miren cómo se mueve. Vamos a ver. Permítanme. No sé si observan. Ya no estoy ocupando fin a comienzo, sino que comienzo a comienzo. ¿Por qué? Porque puedo iniciar esta, pero 10 días después de haber iniciado esta, puedo yo ya estar generando el listado de atractivos turísticos. Entonces, no sé si les ha quedado claro esto de las predecesoras. Las predecesoras se encuentran cabal, donde dice aquí predecesoras, y ahí donde yo puedo decir de qué depende para que inicie una tarea específica. No necesariamente podría depender de una predecesora, que en este caso lo puse de la 14, donde dice adecuación de plantilla, sino que también podría depender de otras, no importa. Se puede poner más de una, si yo quisiera.
Entonces, esta parte de tipo de predecesores, es bueno que lo dominemos porque dependiendo de lo que ando buscando, así lo voy a utilizar. En el sentido siguiente, ya vimos que inicialmente este era fin a comienzo y esta podía empezar antes. Entonces no me compliqué, le puse comienzo a comienzo y le dije después de cuántos días de haber iniciado este, avanzó en el otro. Preguntas. Yo les sugiero, por eso les di ya para que puedan instalar el proyecto, que practiquen esto. Practíquenlo para que de alguna manera logren hacerlo lo más detallado posible, porque entre más detallado y programado es mejor, inclusive para el seguimiento que se le puede dar al proyecto. Aquí podemos poner también quiénes son los responsables. Por ejemplo, aquí tengo yo a Dina, aquí tengo a Ana, tengo a Verónica, tengo aquí a Paola como equipo para hacer el listado no sé si se me escapa alguien, Dina. Como equipo responsable de elaborar los listados. En este caso de atractivos turísticos. Entonces, así es como, además de ir creando nosotros las tareas, vamos dimensionando el tiempo. La máquina me genera fechas tentativas si las voy uniendo, ¿ya? Y luego puedo yo tomarme el tiempo para asignar los recursos que van a colaborar con esto, ¿verdad? Estamos. Aquí solo he puesto recursos humanos. Yo puedo también tener recursos materiales. Como por ejemplo, yo aquí podría tener, veamos, entre los recursos, yo aquí podría tener enlace internet, ¿verdad? Enlace web. Podría tener, ¿cómo se llama? No sé qué más. Necesito un procesador de texto. O sea, y este lo quiero yo como es el procesador es como parte de los recursos que se necesitan. Al irme yo a la hoja de recursos, el Word ya lo puedo poner yo aquí como material, ¿verdad? Y aquí le pongo, puede ser licencia de Word, ¿ya? En el caso de computadora, aquí le voy a poner cada uno. En el caso de enlace web, no le voy a poner ancho de banda, le voy a poner un enlace web. Entonces, yo tengo la posibilidad en el proyecto de definir tres tipos de materiales, lo que se llaman materiales de trabajo, que son los que de alguna manera se distribuyen de acuerdo al tiempo. Puedo tener recursos de material y puedo tener recursos de costo. Y aquí vi un error, miren, porque no puede ser que estén los tres aquí en uno solo. Y es porque ocupé el punto y coma. Ya lo voy a ir a corregir donde tengo el diagrama de A. Pero así podemos nosotros de alguna manera ir generando todos los recursos que sean necesarios para tener bien definido pues todo lo que yo necesito para desarrollar una tarea específica. Para eso es que uno lo hace así. Y tener el cuidado de saber definir en estos casos cuáles son los recursos humanos, recursos materiales e inclusive costos. Yo puedo tener costos aquí definidos. Eso es lo bonito que tiene el proyecto. En nuestro caso, para lo que estamos desarrollando,
no me interesaría tener tan detallado en la hoja de recursos los recursos. Esa parte no me interesa. Entonces, sinceramente, lo que sí me interesa es tal vez para cuestión de orden, quién es responsable de. ¿Por qué les digo todo esto? Porque sería distinto que ustedes manejen un proyecto donde ustedes van a ser subcontratados o algo, y ahí sí de plano necesitan costos. Entonces aquí tendrían que definirle costos a cada uno de los elementos que aparecen aquí para poder dimensionar en costo real prácticamente un proyecto. Pero repito, en el caso nuestro, lo que más nos interesa es simplemente qué es lo que tenemos que hacer para lograr estos subproductos y poner, repito, quiénes podrían ser los responsables en las actividades que nosotros hemos definido. Preguntas. Sobre los hitos, se habló la vez pasada, ya no me recuerdo. Aquí tengo un hito, mira, la plantilla seleccionada. ¿Qué es un hito? Hito es una tarea que tiene duración de 0 días, o de duración 0, y que son necesarios para la continuidad del proyecto o donde se generen algunos productos específicos. Por ejemplo, aquí, si vos te das cuenta, yo le puse la plantilla seleccionada. ¿Por qué? Porque es la que íbamos a subir nosotros al sitio web para poder meter la información de todos los socios. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa plantilla, no sigue el proceso. Ese viene siendo un hito. Veamos acá. Aquí, si yo defino varias actividades, podría haber un hito por ahí. Información de los que dice aquí. No sigue escribiendo. De los socios. Vaya. Serían de los socios comerciales para tener información ahí arriba en la web. Entonces, si se van dando cuenta, aquí yo podría poner un hito. Voy a insertar aquí una tarea y el hito podría ser prácticamente validar la información de los socios, por poner algo de los socios. Y este le puedo poner que aquí la duración, con solo que ponga 0, ya me la pone como hito. Como hito. Aquí está. Gracias. Entonces, los hitos son tareas especiales que tienen duración de 0 días y que de alguna manera pues me establecen, digamos, productos que van a ir generándose en el desarrollo del proyecto. Hay otras tareas especiales. Vaya, yo le había comentado a ustedes de que en el caso de la parte esta, ya les digo, aquí está, de que el calendario estándar que me genera el proyecto, me genera calendarios de lunes a viernes. Si yo quisiera que este calendario tuviera, ¿cómo se llama? Trabajo los sábados, entonces me voy donde dice semanas laborales y en detalles aquí pongo el día sábado y lo pongo como horario laboral. Chévere. ¿Qué significa? Y eso es importante que ustedes lo comprendan. Que la cantidad de días que nosotros observemos en el proyecto nunca van a ser días calendarios. Oye, así, nunca van a ser días calendarios. ¿Por qué? Porque prácticamente
lo que se tiene aquí es días laborales, que es otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Que aunque aquí, si aquí dice 5 días, me va a tomar de lunes a viernes. Pero si la tarea empieza un jueves, empezaría jueves, sería, miren, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, terminaría miércoles. No serían 5 días calendario hoy, sino que son días Laborales. laborales. Pero hagamos de caso que hay una actividad que no me interesa los días no laborales. Hagamos de caso que hemos puesto vacaciones y cuestiones así. De cuando nosotros tengamos que realizar actividades donde rompemos vacaciones, rompemos domingo, sábado, lo que sea, entonces se ocupan los periodos transcurridos, así se llama. En el sentido de que aquí podríamos tener, por ejemplo, que no son 5 días normales, sino que vamos a poner días transcurridos. Entonces se le pone 5 DT. ¿Ve? Entonces eso ya significa que son días transcurridos. ¿Qué son qué son las fechas transcurridas? Son aquellas fechas donde no se respetan los días no laborales, sino que ahí sí se toma, eh, si de alguna manera la actividad empieza miércoles y de 5 días, entonces empieza miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, terminaría el domingo. Si yo no le pongo días transcurridos, se saltaría de viernes a lunes y termina en martes. Mira la diferencia con solo ponerle esa T de transcurrido. Hay semanas transcurridas, hay meses transcurridos y dependiendo de lo que estén buscando. Pero, repito, si en alguna actividad necesita usted no parar en horarios no laborales, póngale transcurridos. Estamos. Preguntas. Insisto de nuevo. Procuren subir lo que han venido trabajando con sus grupos a Project y empiezan a dimensionar ustedes con tiempos, recursos y fechas tentativas que se puedan generar de alguna manera en los, ¿cómo se llama? En los elementos que ustedes vayan generando. Hay otra herramienta que también está en las tareas. Se las voy a mostrar. Aquí está, miren, en avanzados. Tan quiero ver aquí. Hay dos herramientas, lo que le llaman tipo restricción y tipo de tarea. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber esto porque solamente así yo puedo disponer de condiciones especiales en las tareas. Vamos a ver primero lo que son tipo de restricción. Les voy a subir el PowerPoint que tiene esto. Vamos a ver. Tipo de tarea. Aquí está, restricciones de las tareas. Veamos. Este es. Miren, como en el proyecto lo tengo ahorita de forma manual, no me libera esto. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder liberarlo y cambiar el tipo de restricciones, yo le puedo poner que se programe automáticamente y una vez yo ya entro ahí, miren, en lo que se refiere a la información de la tarea. Miren, en avanzado ya me lo liberó. Vaya, miren los tipos de restricciones que pueden tener una tarea. Son todas esas. La que trae por default se llama lo antes posible. Y miren cuáles tienen. Debe comenzar él, debe finalizar él lo antes posible, lo más tarde, no comenzar, etcétera. Estas restricciones, la que viene por default es lo antes posible. Pero cada una de esas restricciones tiene su propia naturaleza. Veamos a qué me refiero.
Vamos a hablar ahora de restricciones. Yo sé que en la práctica muchos no llegan a cambiar restricciones como les estoy poniendo yo, pero bueno, que lo sepan. ¿Qué tipo de restricciones hay? Va, miren, aquí está lo que acabo de hacer. ¿Ve? Para activar el tipo de restricción, la tarea debe estar en modo automático. Si no, no se puede hacer esto. Chévere. Miren qué interesante. Dependiendo del tipo de restricción que aparece aquí, hay restricciones flexibles, semiflexibles y las restricciones inflexibles. Miren, aquí me pone. Las restricciones flexibles no tienen fechas específicas, o sea, pueden empezar o terminar en tales fechas, no hay problema. Ya, ahora, y ahí donde dice, eh, en este caso, la que está antes posible o lo más tarde posible, esas son las flexibles. Luego tenemos las semiflexibles. Estas de alguna manera sí también necesitan una fecha de comienzo, pero de alguna manera pueden finalizar en la fecha que según programa se especifica, sea especificado. Y ahí donde yo tengo la posibilidad de generar prácticamente ese tipo de restricción. Y las inflexibles es que si yo puse que tal fecha va a iniciar o finalizar, por más que haga, el proyecto no me lo va a cambiar. En las restricciones flexibles está la que viene por default, que es lo antes posible. Esa ya lo trae. Y tenemos la otra que puede ser lo más tarde posible. Miren cómo funciona. Voy a regresarme. Aquí yo pongo cualquier tipo de restricción y si la habilito, le voy a tener que poner una fecha aquí a la par. Porque aquí conecta la fecha que tiene aquí a su derecha de acuerdo al tipo de restricción. Las que son semiflexibles son las que empiezan con NO, con no comenzar antes, no finalizar, no comenzar, no finalizar. Entonces, todas esas son semiflexibles que se pueden mover, pero las que de plano no se pueden mover son las inflexibles. La que dice debe finalizar y debe comenzar. Entonces, llegar a este nivel de programación de tareas, no muchos le gusta. Simplemente lo dejan aquí en lo antes posible, pero es bueno darse cuenta que podría haber alguna tarea específica donde me dicen que esa tarea como de lugar tiene que empezar el 1 de septiembre del 2021. Entonces si es así, le pongo yo comenzar él, ¿verdad? Pero si me dicen que tiene que finalizar como de lugar el último día del mes de septiembre, le pongo aquí, debe finalizar. Esas son las inflexibles. Y aquí pongo la fecha, ¿verdad? Para que relacione yo uno con otro. En cambio, como lo antes posible, que viene por default, y lo más tarde posible, ahí son tan flexibles que no es necesario que yo le ponga una fecha. Por eso aparece no definido como fecha. Es ahí donde uno prácticamente tiene que ir comprendiendo cómo piensa el proyecto dependiendo de lo que yo elija aquí en el tipo de restricción. Yo en mi práctica hasta el momento nunca lo he cambiado. Yo siempre he manejado lo antes posible. Igual en el caso de tipo de tarea. Miren acá, en tipo de tarea hay 3 tipos de tareas. Duración fija, trabajo fijo y unidades fijas. Miren qué interesante. Cada uno tiene su propia naturaleza. ¿Para qué me sirve esto? Sinceramente, me sirve solamente si yo estoy trabajando con costos. Si yo a los recursos les he puesto costos, entonces ahí sí me sirve, pero de otra manera no le veo yo un uso práctico a lo que es el tipo de tarea. Tiene que ver, sí, muchas cosas en la manera como piensa el proyecto para hacer las cosas.
Y para eso es bueno mostrarles también otra diapositiva de acuerdo al tipo de tarea. Veamos. Miren esto. Vean. Aquí. Dice de nuevo que para activar el tipo de tarea, la tarea debe estar en modo automático. Va, miren esto. Cuando usted quiera que el proyecto le calcule costos, entonces póngale costos a los recursos y con eso resuelve. Solo que hay que fijarse en algo. Que la fórmula para calcular costos del proyecto es sencilla. Es trabajo igual unidades por duración. ¿Qué es eso en español? Eso es costo de una tarea va a ser igual a la disponibilidad de los recursos en el tiempo que va a durar, en este caso, la tarea. Entonces, uno por eso tiene que tener claro el de poder considerar esos elementos para tener claro de alguna manera de cómo es que la máquina me va a modificar lo que yo tenga en el proyecto cuando yo ya le estoy poniendo costos, que es el trabajo. Entonces, hemos visto nosotros que la que viene por default es unidades fijas. En español es los recursos fijos. Veamos cómo piensa el proyecto. Hagamos de caso que en una tarea yo le puse de unidades fijas o recursos, le puse 4 trabajadores. Y yo había dicho que esa actividad con 4 trabajadores lo íbamos a desarrollar en 5 días. ¿Qué es lo que pasa si yo de alguna manera digo que no quiero 4, quiero 5? Entonces la máquina lo que va a hacer es, va a decir, con 4 habías dicho que te ibas a tardar 5 días, por lo tanto con 5 te vas a tardar menos. Por eso en ese caso, cuando yo aumento unidades, lo que hace el proyecto es disminuirme el tiempo de duración de lo que puede tardar una tarea. ¿Por qué? Porque trata de mantener el costo de lo que de alguna manera me cuesta en una tarea esos recursos. Al revés, si yo tengo en una tarea 4 recursos y quito uno, la máquina va a decir, como tenías 4 y eso era 5 días, y como vas a dejar 3 recursos, pues no te vas a tardar 5 días, te puedes tardar 6 o 7. Y entonces ahí automáticamente el proyecto hace ese cálculo. Entonces por eso es bueno de alguna manera tener claro que dependiendo de qué es lo que yo le deje fijo, así va a ser cómo me va a dar los resultados el proyecto. En conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Permítame, esto no lo estoy ocupando ahorita. En conclusión, ¿qué tenemos? Piense bien. Que si tengo unidades fijas, significa que son recursos. Que si yo dije que necesito 4, son 4. Si le cambio a 3, ahí me ajusta la duración. Si yo le pongo trabajo fijo, significa que para esta tarea yo solamente tengo cierta cantidad de dinero para poderla desarrollar. Hagamos de caso que esa instalación de los componentes y planilla y tengo trabajo fijo. Yo puse, no sé, que va a costar $3,000. No importa lo que yo haga en el periodo de tiempo que he establecido para la instalación de componentes de planilla y lo dejé como trabajo fijo, como de lugar el proyecto va a tratar de respetar esos $3,000. Si pongo recursos, si quito recursos, entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de evitar que esos $3,000 ni suban ni bajan. Son 3,000 que tengo para esa tarea. Y si yo le digo duración fija, le estoy diciendo lo siguiente, que de alguna manera yo puedo tener disponible aquí
¿cómo se llama? Que una tarea me va a durar 10 días. Y pase lo que pase, va a mantener esos 10 días. No los va ni disminuir ni aumentar. Entonces, por eso es más práctico utilizar el que viene por default, unidades fijas. ¿Por qué? Porque por lo general, uno muchas veces trabaja más con los recursos que con los costos y que con los tiempos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la tarea, así puedo trabajar con recursos, con duración o con los costos, que es trabajo fijo. Ok. Prácticamente esos son los elementos que uno tiene que ir manejando cuando trabaja con un proyecto. En la próxima clase vamos a ver cómo se le da seguimiento a un proyecto. Vamos a llegar hasta aquí. Ya es muy noche. Ya nos echamos 2 reuniones. Lleguemos hasta aquí y en la próxima clase les voy a enseñar, ya teniendo el proyecto bien afinadito y todo, cómo es que le vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Ok, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Rolando. Buenas noches. Gracias, Chao, nos Rolando. vemos.